Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, Santísima Trinidad, en esta noche te pedimos suplicante que tu bendita misericordia, tu bondad y ese infinito amor sea derramado en cada uno de nosotros, también para cada uno de ustedes y de sus seres queridos, que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, nos dé esa sabiduría necesaria para continuar en este camino cristiano. Que ese Dios Todopoderoso perdone mis pecados y nuestros pecados, y los pecados también de cada uno de nuestros seres queridos. Carlitos. Virgen Santísima, Virgen del Cielo, cúbrenos con tu santo manto. Te pido por las personas que todavía no se han conectado, porque se conecten, por las que están presentes, cuida de sus familias y de sus vidas. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar con una canción, permítanme presentarles. Es de Jesús Adrián Romero. Ayer te vi se llama, ¿ok? Déjenme maximizar la pantalla y darle play. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño en la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titulante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titulante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi, ayer te vi. Ok, esa fue la canción para nuestra introducción a Ayer te vi. Ok, veamos acá, un ratito. Listo, ok.
Bienvenida también, Carlita. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Tenemos a Lisbeth, Bien. a Sandrita y a Carlita. Ok, veamos entonces. ¿Quién recuerda el tema para hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? De pronto, ¿quién nos ayuda? Se les envió por WhatsApp, por Messenger, por mensaje. A ver, ¿quién nos ayuda con la pollita? ¿De qué se trata hoy el tema? A ver, no todos al mismo tiempo, tranquila, no se preocupen. Arrepentimiento, humildad versus soberbia y necedad. Perfecto, Lisbeth, muchas gracias. Así es, conversión y arrepentimiento versus soberbia y necedad, ¿no? ¿Ok? Entonces, un poquito ya en nuestra mente ya estamos pensando o tal vez reflexionando sobre el tema que vamos a abordar, ¿no? Carlita. Sí, buenas noches con todos. Nosotros el día de hoy vamos a hablar del tema de la confesión, ¿no? Y vamos a traer a colación unos ejemplos y vamos a comparar con algunas situaciones. Vamos a imaginar que estamos en el fondo del mar y en el fondo del mar vemos a un señor que se está ahogando. En primer momento, ¿qué pienso yo de esa persona? ¿Qué hago para ayudarla? A ver, ¿quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién podría activar el micrófono y ver de pronto tal vez cuáles serían las formas de brindarles ayuda? Tal vez podríamos decirlo de salvarle la vida, ¿no? ¿Qué se nos ocurriría para salvarle la Ir a vida? rescatarlo, ¿Cómo? ¿Perdón? ir a rescatarlo Ok, rápidamente. ir a rescatarlo rápidamente, perfecto, muy bien, la primera opción, muy bien. Sí, ¿Qué pero otra alternativa? muchas veces hay personas que le queremos ayudar y en vez de poderles ayudar nosotros que sabemos nadar, nos terminan hundiendo, tal vez por la desesperación. ¿Qué otra alternativa también puedo tener para salvar a esa persona? Darle una herramienta para ayudarlo, algo que esté en mis manos para una tabla de salvación. Una tabla, ok, perfecto. Okay. Veamos, ¿qué más de pronto? ¿Alguien más que pueda activar el micrófono? Decirnos, a ver, aparte de la tablita y de salir hacia su encuentro, nadar. De pronto, algo con que él pueda contar alrededor, cerca de él, tal vez. Sí, hablarle de alguna forma, guiarlo, no sé para qué. Se le puede dar una herramienta, se le puede ayudar físicamente o hablándole a la persona. Perfecto. Para guiarlo. Perfecto, muy bien. También tal vez estamos pensando alrededor, tal vez si pasa una embarcación o encuentra una embarcación, llámese un bote, un barco, ¿sí? O un yate, o de pronto tal vez una moto acuática, ¿no? Tal vez brindarles ayuda, tal vez de esta herramienta, ¿no? Pero a veces, como decía Carlita, ¿no? ¿Sí? Si en la primera opción, ¿no? Vamos hacia su encuentro, nadamos, ¿no? Y en esa desesperación, esta persona que tal vez no sabe nadar, ¿no? O tal vez de pronto, ¿no? Conoce un poquito de técnicas de natación y de pronto tal vez de salvación, ¿no? Pero por esa desesperación, ¿sí? Obviamente lo que va a hacer primero es a tratar de agarrarnos de pronto de alguna parte visible de nuestro cuerpo, ¿no? Sobre el agua y a tratar de como que hundirnos o tratar de cogernos a nosotros tal vez como una tabla de salvación. Y en ese momento tal vez nos vamos a ver más en peligro que de pronto tratar de brindarle esa ayuda, ¿sí? O esa salvación a esta persona. ¿Sí? Entonces la primera opción como que de salvarlo, ir a salvarlo, como que de pronto tal vez nos perjudicaría tanto al salvista o al salvavidas como de pronto a la persona que deseamos brindarle esa salvación o en este caso esa ayuda. ¿Ok, Carlita? Sí, entonces nosotros tenemos que ver la forma para ayudar a esa persona. Pero muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones o nosotros nos dejamos ayudar. A veces por más de que nos aconsejen, nos digan, parece que no tiene nada que ver este asunto y por qué involucramos el asunto del mar. Nosotros en diferentes circunstancias de la vida necesitamos ayuda y nosotros pedimos ayuda y nosotros nos dejamos ayudar. ¿Qué pasa cuando nos envían salvavidas, consejos y nos dicen los caminos a seguir? No nos imponen los caminos a seguir, sino nos dicen caminos a seguir y de repente nosotros no escuchamos. ¿Qué pasa en esa situación? A ver, Carlita.
Carlita. Lisbeth. Bueno, iniciando con la primera idea del salvavidas y alguien que se está ahogando, me gustaría allí pues comentar que muchas veces lo primero que sentimos es angustia, desesperación. También si pensamos en el día de hoy sentimos desconfianza, no sabemos si realmente se está ahogando, si está fingiendo. ¿Por qué la angustia? ¿Por qué la ansiedad? Porque efectivamente me puedo morir yo, quizás sé nadar pero no mucho. Entonces, uno lo piensa dos o tres veces, porque podríamos nosotros morir en este intento. Aparte que hay personas que no quieren ser salvadas, ya yéndonos mucho más allá del agua y del mar, personas que no quieren ser ayudadas. Entonces, bueno, están los consejos, están los comentarios, sermones y demás que se podría dar a una persona, pero si no viene desde el interior, el deseo, por más consejos que se den, pues no habría forma. O sea, la persona tiene que en ese momento decir, yo deseo ayuda, deseo guía, orientación, para que realmente haya algo que lo movilice. De ahí es bien complicado, no imposible, pero sí es bien complicado. Ajá. Así es. Muy bien esa reflexión que nos dio Lisbeth y más o menos traigo a colación, ahorita recuerdo que una persona en una confesión le dice a un sacerdote, siento que estoy viviendo cosas muy difíciles por la desconfianza y las situaciones que vivo con los demás. Me han herido mucho, he pasado muchas situaciones difíciles y siento que mi corazón se está volviendo duro como una roca. Y el sacerdote le contestó, es que en tu corazón debe estar Cristo. Y si en tu corazón está Cristo, nunca se va a volver duro como una roca. Y también le dijo el sacerdote, no quiere decir que te diga almuerza con esa persona todos los días, no, porque el escorpión te puede picar, ¿no? Pero sí te digo que en tu corazón no estás tú. Si está Cristo, las cosas se vuelven más fáciles. Y otra cosa también importante que Lisbeth dijo, a veces hay personas que no nos dejamos ayudar y me involucro porque muchas veces todos nos pasa que no escuchamos, ¿no? No escuchamos y nos volvemos sordos, ciegos y mudos. Es más o menos como a un alcohólico, si a un alcohólico tú le dices, anda, Alcohólicos Anónimos, necesitas ayuda. Entonces, muchas veces esta clase de personas, este tipo de personas se cierra y dice, no, si yo no soy alcohólico. Y sucede que todos los días tiene que ir a tomarse una botellita de cerveza, 2, 3, 4. Viene la persona que fuma y dice, no, si yo me fumo uno de vez en cuando, nada más. Y sucede que viene el cáncer al pulmón. Entonces, hay diferentes situaciones en la vida y no necesariamente para salvarnos dentro del mar que Dios nos manda un consejo. Dios nos manda las boyas, nos manda los salvavidas, pero sucede que nosotros no escuchamos, nosotros no ponemos atención a lo que nos están diciendo. Por ejemplo, ahorita en el tema de coronavirus, ¿qué está pasando, Robert? Dios mío, muchos piensan o de pronto creen que ya con la primera o la segunda dosis es como que ya estamos completamente inmunizados. Y obviamente no es así, porque cuando ya se colocan la vacuna por segunda o por primera vez, sea cual sea de pronto la marca Pfizer o AstraZeneca o Sinovac o la Sputnik, ¿no? Piensan que ya deben dejar de lado un poco la mascarilla, deben dejar de lado de pronto todos aquellos cuidados o normas de bioseguridad. Y no es así. Miremos el país hermano Chile, hoy en las noticias que salió, que vuelven nuevamente a un confinamiento total. Y Chile, estando, por decirlo así, ¿no? uno de los primeros países latinoamericanos en comenzar ese proceso de vacunación acelerado. ¿Qué pasó? ¿O qué de pronto podemos suponer? Que tal vez la gente se relajó, se apaciguó, dijo ya tengo las 2 dosis, perfecto, y comienzo de pronto a tener otra vez esa vida activa social, reuniones, bailes, salidas, paseos de pronto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero obviamente todo eso fue perjudicando, porque prácticamente se relajaron, se confiaron, ¿sí? Y es un poco así, también un poquito trayendo a colación las palabras que hace un momento escuchamos, ¿no? Angustia, desesperación, desconfianza, ¿no? Y todo esto es producto de ¿qué? Es justamente porque no tenemos
a Dios o no le permitimos a Dios entrar en el corazón, entrar en tu corazón y en mi corazón. Todas estas situaciones, obviamente, a más de la problemática tal vez de un país, política, económica, social, es porque prácticamente no permitimos a Dios ser parte de mi vida, ser parte de tu vida, ser parte de la vida de las personas que nos rodean, o de pronto parte de la vida de las personas que Dios pone en nuestro camino. Por decirlo así un poquito, trayendo a colación el ejemplo de Carlita, ¿no? Decía, ¿cómo yo de pronto le puedo decir a alguien que está empezando en el vicio de tomar, del alcohol, ¿no? Que no lo haga, que no lo repita, si yo de pronto después de decirle, yo voy allá a la esquina y comienzo de pronto a emborracharle? ¿Cómo le voy a decir? ¿Con qué cara le voy a decir, mira, no tomes si yo soy el primero que lo estoy haciendo? Es decir, estoy siendo un antitestimonio, ¿sí? Porque tanto, como bien lo decían, ese consejo no tan solo se debe aplicar a la persona a quien se lo manifiesta o a quien se lo dice, también es aplicado a quien lo dice o a quien lo transmite. Es decir, que nosotros estamos llamados a ser el primer instrumento de ejemplo de cambio, de ese pequeño giro, de esa conversión, de ese arrepentimiento. Y obviamente, ¿cómo se produce la conversión? Con un arrepentimiento, pero con un arrepentimiento sincero, completo, pleno, que nace de lo más profundo del corazón. Por decirlo así, si yo voy y me acerco de pronto al confesionario y le digo, Padre, acúseme porque he pecado, soy albañil y me he robado 5 sacos de cemento para la construcción que estoy haciendo. Y el Padre me dice, ¿algo más, hijo? No. Entonces, cuando me va a dar la solución, digo, perdón, Padre, un momentito, no, son 6, mañana me voy a sustraer otro. Es para poder terminar la construcción. Entonces, ¿qué está pasando? Está tomando justamente este sacramento de confesión como un juego. Y no lo tomamos como algo serio, algo que nos va a ayudar, primero, a mejorar. Segundo, a cambiar. Tercero, a aliviar, o por decirlo así, a refrescar esa alma, ese espíritu que Dios nos ha dado, a ponernos de pronto y a depositarnos en un camino nuevo, en un sendero renovado, ¿sí? Para poder, ¿qué es? Para poder ser luz. ¿Luz para quiénes? Para los demás, para mis seres queridos, para las personas de pronto en las cuales yo convivo laboralmente, con las cuales de pronto tal vez en algún momento nos topamos de manera social, ¿sí? Entonces ese cambio, esa conversión viene de un arrepentimiento, pero un arrepentimiento sincero, pleno. Carlita. Sí, justamente los apóstoles, que fueron los primeros discípulos de Jesús, fueron los primeros que recibieron ese mensaje y esa palabra. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, a los que no les quedarán sin perdonar. Y justamente esos apóstoles no eran unos angelitos, así como nosotros. Muchas veces nosotros nos llenamos de soberbia y decimos, no, es que este hermano no se confiesa, o el de acá tiene que confesarse. Y minimizamos nuestro pecado y somos soberbios, porque aquí todos pecamos. Nadie es ángel, ni los apóstoles. Los apóstoles, cada uno tenía sus fallas, como todos nosotros. Cuando Jesús fue crucificado, ¿cuántos se quedaron alrededor de él? Toditos. Toditos se quedaron alrededor de él. ¿O no? ¿Qué dicen? ¿Cuántos se quedaron? Sandrita, o Lisbeth, o Carlita. Solo uno, Solo uno. ¿Cómo, Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamó? Juan. Juanito, ese Juanito, siempre anda Juanito ahí metido Juanito, no, Sí. el discípulo más amado, no, por decirlo así, así lo decía Jesús, no, pero sabemos por qué, ¿no? Sí, solamente él se quedó. El otro, Pedro, al que le entregó las llaves del reino, porque siempre está su perdón y su misericordia, ¿qué pasó? Lo negó, ¿sí? Lo negó, cogió Pedro, también le cortó la oreja a Marcos, Jesús vino y se la pegó, entonces no eran unos angelitos. Y justamente a ellos Dios les deja encomendado esto. Yo creo que si Dios nos hubiera mandado un ángel, no nos entenderíamos por qué pecamos tanto, y Dios es tan bueno y misericordioso. Muchas veces dicen, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué crea el infierno? Bueno, el infierno, nosotros mismos nos vamos al infierno porque queremos, ¿no? Dicen que las personas en el infierno, cuando están pecando de la misma forma que lo hicieron en la tierra, porque nunca hubo ningún arrepentimiento, ¿ah, Roberto? Sí, estaba recordando un poquito aquellos pasajes en donde nos dice en la Biblia, ¿no? En la vida pública de Jesús, cuando Jesús comenzó
manifestar ese amor y esa palabra de Dios, ¿no? O el reino de Dios en la tierra, ¿no? Y había un ejemplo y un contraejemplo, bueno, de los tantos que aparecen y nos narra justamente la Sagrada Escritura. Un ejemplo era una persona bajita, ¿sí? Que se había enterado que Jesús iba a llegar a ese pueblo, ¿sí? A esa ciudad. Y él hizo todo lo posible por subirse en la copa o de pronto en la rama más alta del árbol para poderlo ver. ¿Quién recuerda el nombre de este personaje? ¿Y qué era lo que desempeñaba? ¿Qué función hacía él? Era un personaje bajito. Era Lázaro. ¿Quién? Lázaro era. ¿Lázaro? ¿Seguro? Ok, vamos a ver, ¿quién recuerda? ¿Qué función desempeñaba? Les digo por ahí la pista, cobrador de impuestos. ¿Alguien bajito? A ver. Por un punto, por una comida en Burger King. A ver, por ahí. Lázaro. Ya, a ver, por ahí les di el nombre. No sa la canción, no, cuidado. Zacarías. Por ahí, cerca, por ahí, casi un gol. Saqueo. Saqueo, ¿sí recuerdan cuando Saqueo se enteró, ¿no? Cobrador de impuestos, ¿sí? Trabajaba justamente para el Imperio Romano, ¿sí? Y él cuando se enteró que Jesús iba a llegar a su pueblo, él hizo todo lo posible por verlo primero, tener ese encuentro, aunque no así, cara a cara, frente a frente, face to face o tú a tú. Él subió a la copa o a la rama más alta de ese árbol y se colgó así y se puso para verlo. Y Jesús, al notarlo, al darse cuenta, ¿qué es lo que le dijo? ¿Qué palabras le dijo a Saqueo? Que en ese momento el hombre se convirtió. O sea, fue así, un flechazo directo al corazón, como cuando uno encuentra ese ser amado y dice, no, con él o con ella me caso. ¿Qué recuerdan? Sus pecados van a ser perdonados. Ya, y antes de eso, ¿qué le dijo? Que hoy iba a Su casa. cenar a la casa, ¿no? Con él y con su familia. Y que hoy, de ese momento, entraba la salvación para él y para el resto de sus seres queridos. Y el otro contraejemplo, en cambio, lo vemos cuando justamente se acerca un joven a Jesús y le pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganarme el reino de los cielos? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Por qué me llamas maestro? Solo Dios es maestro y es bueno, algo así le había dicho, ¿no? ¿Y qué le responde Jesús? Bueno, primero debes hacer esto, los mandamientos, aquello. Y el joven de seguro contento, sí, Señor, sí, maestro, yo cumplo todo eso. Entonces Jesús le dice, bueno, solo te falta una cosa. ¿Qué le dijo que le faltaba? Deshacerse todo lo que tenía, su riqueza, y dárselo a los pobres. Perfecto, sí. Anda, regresa y comparte o dale todo, compártelo con los más necesitados, con los pobres. ¿Qué hizo el joven rico? ¿Qué hizo aquel joven? Se echó para atrás, se puso triste y se echó para atrás. Correcto. Bajó la cabeza, agachó cabizbajo y se regresó por el camino que él había venido. ¿Sí? Entonces miren esos dos ejemplos y el contraejemplo, ¿no? El uno, a pesar de que Saqueo cobraba impuestos al mismo pueblo de Israel a través de esa función del Imperio Romano, ¿no? Él justamente primero quiso verlo a Jesús, a ver cómo era, si todo lo que decían de él era verdad. De pronto alto, fornido, ojos azules, cabello largo, ¿sí? Estoy dando un ejemplo nada más. Pero al tener esa primera impresión, eso fue un flechazo directo, de face to face. Jesús le dijo, baja Saqueo que hoy voy a cenar en tu casa. Y hoy entra para ti la salvación y para todos tus seres queridos. Y oh sorpresa, el murmullo rápido de la gente, no, pero ¿cómo puede ser que vaya a cenar con este publicano, con este tipo de personas? No sabe que es un cobrador de impuestos, que le hace mal al pueblo. Pero ellos no sabían el objetivo principal que tenía Dios para ese momento, para la vida de este hermano, de esta persona y su familia. Carlita. Sí, muchas veces también creemos y seguimos creyendo que los apóstoles eran unos angelitos, ¿no? Y no es así. Lo que nosotros también vemos, un ejemplo de los apóstoles, cuando fueron a sacar demonios, fueron a exorcizar a las personas que tenían demonios porque estaban poseídos por demonios y llegaron tristes donde Jesús, donde su maestro, y le dijeron, Señor, no pudimos hacer nada por nuestros hermanos, siguen con los demonios. Entonces Jesús les llama la atención y les dice, pero ¿cómo les he dicho que ustedes pueden expulsar demonios?
Tiene que existir el ayuno y la oración. Lo hicieron. A veces nos creemos tanto o somos tan soberbios nosotros, y miren que no solamente los hombres de esa época, nosotros también, que decimos, hoy qué pena, él tiene que cambiar o ella tiene que cambiar, porque roba, porque mata, porque dice malas palabras. Pero nosotros no nos hacemos un autoexamen y no nos vemos lo que tenemos que cambiar. Y todos tenemos que cambiar, nosotros, ustedes, todos. Y pecamos de soberbios, seguimos pecando de soberbios, Robert. Sí, ya Carlita me dejó con ese interrogante. Yo también peco. Claro. Sí, claro, bueno, entonces soy pecador, listo. Entonces para ello, como decía Carlita, ¿no? Hay que hacerse un autoexamen. Y si recordamos un poquito en nuestras diferentes parroquias, iglesias no católicas, siempre hay a través de tal vez del departamento parroquial o del mismo sacerdote, ¿no? Hay un folletito, de pronto una pollita llamada examen de conciencia, ¿no? En donde nos permite justamente, sí, a través de esa lectura ver en qué hemos cometido ese pecado, en qué hemos fallado, y le hemos fallado en este caso a Dios. Y a través de ese examen de conciencia nosotros podemos tener la plena seguridad de lo que en realidad hemos pecado y lo que de pronto no es pecado, porque a veces también nos equivocamos, ¿sí? Y decimos, no, esto es pecado, esto sí, esto no. Pero si obviamente no conocemos de este examen de conciencia, pues obviamente vamos a tratar de confesarnos o de pronto de realizar una mala confesión. Y lo que queremos siempre a través de ese sacramento, la confesión, es primero reconocer que somos pecadores, reconocer la falta o el pecado que hemos cometido, purificarnos obviamente, y a través de la penitencia, pues obviamente volver todo nuestro ser, nuestra mirada, nuestros pensamientos, ese espíritu al camino de Dios, a ese camino cristiano. Y obviamente, pues, si no nos dejamos ayudar, si decimos, no, ¿sabes qué, hermano? No me diga eso, porque yo creo en Dios a mi manera y yo en mi cuarto encerrado, sin bulla, yo me confieso ante Él. Bueno, le podríamos decir, ok, perfecto. ¿Y Dios qué te dice? Ah, bueno, no lo he escuchado nunca, pero yo sé que Él me escucha y yo me confieso y de seguro me ha de perdonar. ¿Pero qué te dice? ¿Te perdono? No he escuchado que me ha dicho me perdono, pero yo me siento aliviado, dice. Yo me siento bien conmigo mismo. Bueno, entonces ahí viene lo que obviamente nos manifestaba Carlita, porque justamente a través de la tradición apostólica, Jesús le encargó a sus discípulos, que fueron sus apóstoles, ¿sí?, a perdonar los pecados. Justamente le dijo, no, lo que ustedes aten en la tierra queda atado en la tierra. Lo que ustedes desaten en el cielo quedará desatado en el cielo. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados. A quienes no, no. Y obviamente, ¿qué nos dice? Debemos decirle a alguien, ¿sí? Pero ese alguien, muchos de nuestros hermanos y hermanas lo ven como también pecadores, más o menos que mí. Hemos escuchado, ¿no? Siempre, ¿no? Pero ¿para qué conversarle con un cura? Ese cura, mira lo que pasa en todas las iglesias del mundo. Mira, pedófilos, etcétera, etcétera, homosexuales, violan a los niños, ¿sí? Pero estamos y tenemos que darnos cuenta que en el momento que vamos a ese sacramento de la confesión, a ese, por decirlo así, estructura, en donde de un lado está el sacerdote y del otro lado esta persona pecadora, en ese momento no es la persona quien nos escucha, es justamente Jesús quien baja en ese momento y lo toma como un instrumento para escucharnos, para aconsejarnos, para guiarnos, para devolvernos al camino de santidad. Y recordemos que todos estamos llamados a ese camino de santidad. Somos pecadores, sí. Cristo ama, Jesús ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces estamos llamados a ese camino de santidad. Por algo Él dijo y lo manifestó y está escrito, ¿no? Sean santos como mi Padre es santo. Y el camino de santidad es difícil, pero no imposible. Para los mismos apóstoles, ¿no? Como Pedro le dijo, Señor, yo siempre voy a estar a tu lado, te voy a acompañar. Y en un día de pronto, que fueron un pueblo y no los recibieron bien, ¿qué le dijo Pedro a Jesús? Jesús, que caiga rayos inmediatamente sobre este pueblo, incrédulo, que no sé qué, no sé cuánto. Ey, espérate un ratito, para ahí, Pedrito, para ahí, tranquilo. Sí, tranquilo, no seas tan impulsivo, Pedro, impulsivo, enérgico, ¿sí? Que le caigan rayos, pero mire, Jesús confió en él, a pesar de sus fragilidades, a pesar de sus debilidades, de esas fallas de carácter. Le dijo, toma Pedro, te dejo las llaves. Recuerda ponerle un blog o un pitito para que no se te pierdan y las puedas encontrar, ¿sí? Y Pedro obviamente, obediente, ¿sí? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo negó 3 veces, sí, pero a través de ese arrepentimiento de corazón de Pedro, volvió al camino del Señor.
No así de pronto en este caso Judas. Judas, a pesar de que lo vendió, él no pudo justamente tener un arrepentimiento pleno y concreto de corazón hacia Jesús. ¿Qué lo llevó justamente el no realizar este tipo de actos? Pues obviamente a suicidarse, a quitarse la vida. Y de pronto muchas veces nosotros, como dice Carlita, por esa soberbia nos quitamos la vida. Tal vez no nos vayamos a ahorcar con una soga, no, pero estamos matando este templo que es de Dios, este templo y cuerpo que es del Espíritu Santo. De pronto, con palabras o de pronto bromas de doble sentido, chistes de doble sentido, tal vez por ahí viendo tal vez videos medio semi-pornográficos, por ahí de pronto inculcando a los hijos o de pronto a los sobrinos, ¿no?, a bailar ese tipo de música rítmica que más que bailable es prácticamente los invita a una parte de descubrir una sexualidad, un erotismo, que obviamente no es adecuado justamente para ninguna persona, y cosas así, ¿no?, que a veces nos ponemos a pensar, uy, pero verdad, ¿no? Y yo he estado equivocado o he estado equivocada, y debemos enseñar justamente con el ejemplo. Carlita. Sí, y tenemos reacciones que no nos acompañan a nuestro cristianismo que decimos, ¿no? Nos expresamos mal, reaccionamos mal. Y no solamente nosotros, como hablábamos de los apóstoles tampoco eran angelitos. Dios con su infinita misericordia nos perdona. Pero como dijo Roberto, cuando no los recibieron bien en un pueblo, ¿qué le dijo el apóstol? Deja que caiga fuego del cielo y los consuma. Y Jesús le llama la atención, como que dijo, qué bruto, ¿por qué dices esto? ¿No? Si Él es amor, es misericordia, miren lo que le aconsejan los apóstoles a Él. Entonces, las reacciones de nosotros también son así. Nosotros no, se portan mal con nosotros, hay desconfianzas, hay reacciones negativas que no esperamos de ciertas personas, y nosotros también reaccionamos mal. Entonces, devolvemos mal por mal. Y esa no es nuestra misión. ¿Sí? ¿Por qué le llama la atención Jesús al apóstol? Como que le dice, tranquilo, o sea, nosotros somos cristianos, debemos dar el ejemplo y reaccionar de otra manera. Pero los apóstoles, al igual que nosotros, también se equivocaron. Y miren que Jesús, a pesar de todo, confía en ellos y les dice, a quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados. A los que no, les quedarán sin perdonar. Entonces hay muchas reacciones que también nosotros tenemos, que están incorrectas. Muchas veces la dulzura convierte más o es mejor aliado en un consejo. La dulzura y el ejemplo, porque muchas veces nosotros podemos aconsejar de 1001 formas, no fumes, no bebas, no te alcoholices, pero si nosotros en una esquina estamos haciendo lo mismo, ¿qué clase de ejemplo estamos dando? ¿Qué crees, Sandrita? ¿Estaremos dando ejemplo de esa forma? No, que va. Sí. No, no tiene que. No. No, ese es el problema, ¿no? Se está apoyando a la persona. Así es, ¿no? Y bueno, y viene el otro extremo, que juzgamos. Nosotros juzgamos mucho a los sacerdotes. Y nosotros debemos pensar que esos sacerdotes van a ser más juzgados que nosotros. Porque entre más se te da, más cuenta se te pedirá. Pero el problema es que juzgar a un sacerdote, así sea el más malo, es el pecado más grave que puede existir. Claro, en el infierno no nos apartamos, también hay sacerdotes. Y hay de todas las religiones, o sea, aquí nadie se escapa del juicio divino de Dios, ¿no? Pero nosotros debemos de pensar que tenemos que respetar a esas personas. Mi sacerdote va a ser hasta la muerte, así lo destituyan. Es una huella indeleble que tiene en el alma, es como en el bautizo. Un niño que se bautiza, ese bautismo le va a durar toda su vida, hasta después de su muerte. Son huellas indelebles en el alma. Y así mismo el orden sacerdotal, ¿no, Roberto? Sí. Entonces aquí vendría y saltaría la pregunta, ¿de qué depende de que los sacerdotes sigan transmitiendo a Jesús, sigan siendo ese ejemplo vivo de Jesús en la tierra y permanezcan firmes en ese camino de santidad? ¿De qué depende? ¿Quién me ayuda con eso? A ver, ¿de qué dependen para que ellos sigan firmes en la santidad a la que son llamados, al igual que tú y yo? De que sean ese ejemplo vivo de Cristo aquí en la tierra, y de que obviamente tengan esa sabiduría para poder guiar a ese pueblo cristiano. ¿De qué depende? Ok, por ahí Carlita escuchó. Una mente muy fuerte. Ya. Tienen que tener una mente muy fuerte. Perfecto. Muy apegada
pues tienen que estudiar muy bien lo que hacen, la Biblia, de mucha fe. Ya, perfecto. Es Muy muy bien. difícil, porque eso de verdad que un sacerdote tiene una vida que es muy difícil de manejar. Ya, ok, Sandrita. Lisbeth, ¿qué opina Lisbeth? Bueno, aparte de que depende de ellos mismos, ¿no? El reafirmar su fe, el deseo de estar allí, el cobrar cada día sentido, porque están allí también depende mucho, pienso yo, pues como cristianos o católicos, de la oración que nosotros hagamos constantemente por ellos, porque van a ser expuestos y son humanos igual que nosotros, van a tambalear, van a pecar, van a dudar. Si nosotros lo hacemos, imagino que ellos, al estar más cerca de Dios, por así decirlo, 10 veces más van a tener tentaciones, dificultades y demás. Ok, así es, Lisbeth. Muchas gracias. Entonces, depende de ti, de mí, de las oraciones que hagamos por ellos, ¿sí? Como Jesús les dijo, ¿no? Cuando Él se fue a orar, antes de ese momento crítico de ser capturado y todo lo demás. Por favor, espero que se mantengan aquí velando en oración. Jesús fue a orar, sudó gotas de sangre, regresó, ¿y cómo los encontró? ¿Despiertos o dormidos? Correcto, dormidos. A la mayoría no hubo que uno por lo menos se salvara. Toditos bien dormidos, ¿sí? Entonces así también debemos estar nosotros, no dormidos, cuidado, despiertos, vigilantes, orantes, por ellos, por los seres queridos y por toda justamente la humanidad o toda la creación, porque eso va a ayudar justamente a que el reino de Dios se fortalezca, se vivifique cada día, se planifique también y se haga realidad cada instante y cada momento de la vida, ¿sí? En nuestra familia, en el hogar, con nuestros seres queridos, en el trabajo o en el momento que de pronto tal vez salgamos por ahí en algún momento a comprar o a tomarnos un cafecito o un heladito, ¿no? O de pronto alguna comidita, ver cómo de pronto una familia antes de ingerir o de tomar los alimentos, por ejemplo, los bendice, ¿sí? Agradece por esos alimentos, ¿sí? Con qué amor, con qué afecto, cariño se trata el uno al otro, papá o mamá, y los padres hacia los hijos. Obviamente sí, va a haber en algún momento que tal vez por ahí a alguien se le chispotee, haga una travesura y habrá que realizar la debida corrección. Pero esa corrección también con amor, ¿sí? Por ahí Carlita decía, no, por un lado el rigor, por otro lado el amor, ¿sí? De tal manera que se pueda obviamente plasmar un ejemplo, ¿sí? A través de esa corrección amorosa, cariñosa, pero también rígida, que invite a aquella persona, infante, niño, adolescente o persona también adulta, ¿no? A que reflexione, recapacite y enmiende de pronto o reconozca el error o el pecado que estaba realizando o cometiendo en ese momento. Carlita. Sí, entonces, estimados amigos, estimados hermanos, los invitamos a que nosotros vayamos a misa, si podemos ir entre semana, mejor, aparte del domingo. Muchas veces somos cristianos de domingo nada más. Si el tiempo nos acompaña, podríamos regalarle 1 hora más de misa a Dios. Y entre semana dura menos, hasta 45, media hora, donde podamos comulgar, donde podamos confesarnos. Entre más limpio estemos, menos tentaciones. Las tentaciones van a estar, sí, pero vamos a ser más fuertes, más firmes en Dios, a ir más a misa, a comulgar, a confesarnos. Y como hermanos, el Santísimo también nos ayuda mucho a contagiarnos, para poder de esta forma contagiar a más amigos, a más hermanos, a vivir este camino, que no es un camino donde no vamos a encontrar espinas, al contrario, vamos a encontrar muchas espinas, muchas cosas, muchas desilusiones, pero si está Cristo, si está Dios aquí, nadie va a cambiar la alegría que hay en nuestro corazón, ¿sí? Roberto. Ok, Carlita, bueno, con esa recomendación pues nos estamos viendo en la próxima semana para la segunda parte de este tema. No se olviden, a la misma hora, por el mismo canal y bueno, con la presencia justamente de nuestro Dios para que nos guíe justamente en el desarrollo de estos temas. Entonces, de nuestra parte, pues, que tengan un excelente viernes, una noche muy buena, bendiciones para ustedes queridos, cuenten siempre con nuestras oraciones y nos estamos viendo la próxima semana, ¿ok? Sí. Bienvenida Lisbeth y te esperamos. Bienvenida Lisbeth, Sandrita, Carlita. Por si acaso, también nuestra charla se transmite por Instagram y Facebook.
¿sí? Ah, ya, ok. Sí, un abrazo. Sí, sí, ahí está. Ok, gracias. Dios los Bendiciones. bendiga. Bendiciones Chao. a todos y a todas. Chao.